Hola, sean bienvenidos a Mau House. Si te preguntaran ¿qué valor le pones a tu cuerpo?, ¿qué responderías? De seguro me dirás que tu cuerpo no está a la venta y que no tiene precio monetario. Pero más allá del dinero, hablando en términos espirituales o incluso metafísicos, ¿qué valor le pondrías tú a tu cuerpo? Si te paraste a pensar o a hacer algún cálculo, te diría que no existe un valor que se pueda calcular. En lo personal siento que a la mayoría de nosotros nos cuesta valorarnos lo suficiente como para ponernos en un alto estándar. Después de todo es algo normal, tener que estar constantemente comparándote con las personas que están más cerca tuyo es algo que genera miedos e inseguridades. Pero es algo inevitable, siempre buscamos en otros algún gesto de aprobación para validar nuestra propia existencia. Esos procesos sociales son claves en la formación de nuestra propia individualidad. Por ese motivo la etapa que nos resulta a todos tan difícil de atravesar es la adolescencia. Ese periodo en donde los eventos que asaltan nuestro cotidiano terminan por esculpir la identidad de quienes seremos en el futuro. O más bien podríamos decir que le dan forma a cómo nos vamos a percibir a nosotros mismos por el resto de nuestras vidas. No es fácil asumir la responsabilidad de tener que poner un valor sobre uno mismo. Y lo más común es que ese valor no sea suficiente o que simplemente nos neguemos a hacerlo y dejemos que sean otros quienes pongan un precio sobre nosotros. Esto ocurre especialmente cuando vemos a nuestros pares atravesando lo mismo que nosotros, algunos con mucho más éxito, con más habilidades, más carisma o más energía. Eso nos asusta y nos cerramos por miedo. Pero tarde o temprano llega el momento en que debes decidir por ti mismo el valor que te mereces. Puede ser muy poco o puede ser mucho, pero debes ser tú el que elija. Creo que no hay historia que retrate mejor este conflicto como lo es la obra maestra de Hideaki Anno, Neon Genesis Evangelion. Creo que a estas alturas no hay mucho que pueda decir que ya nos haya dicho antes sobre esta gran serie. La manera en que la trama apocalíptica de proporciones épicas se doblega ante la menos llamativa pero infinitamente más profunda trama psicológica del protagonista Shinji es una subversión de expectativas ya muy conocida y muy famosa que ha dado mucho de qué hablar y ha sido fuente de infinitos análisis, comentarios e incluso de humor. No es de extrañar que la serie pareciera revitalizarse y explotar en popularidad con cada nueva generación de espectadores. Sus temáticas son universales y apelan a todos quienes hayan tenido que cruzar la dura etapa de la adolescencia. No es coincidencia que cada elemento de la serie sea tan atractivo para una audiencia adolescente. Desde la acción mecha, los subtonos sexuales y el dilema psicológico de los protagonistas forman parte de todo aquello que despierta nuestro interés durante esa edad. Al fin y al cabo, cada historia apocalíptica tiene en su centro la idea del cambio forzado e inminente. Si lo piensan, aquella etapa de la vida en la que abandonamos la sana e inocente seguridad de la infancia para adentrarnos a lo desconocido, no es otra cosa que nuestro apocalipsis personal. Hideaki Anno siempre tuvo en mente un público objetivo cuando creó esta serie, aquel joven otaku encerrado en su propia burbuja, sin motivación para interactuar con el mundo que lo rodea y por lo tanto sin capacidad de definirse a sí mismo, una realidad no muy lejana de lo que experimenta Shinji en la serie. Aunque el mensaje de Eva fue una dura lección, este no fue creado con una intención maliciosa, sino que por el contrario, con mucha empatía, ya que el mismo Hideaki es un otaku y sufrió todo aquello que critica en su propia serie, por lo que él habla desde la experiencia. Hideaki no es una figura de la animación japonesa que por ningún motivo podríamos considerar oscura o desconocida. Después de todo, él es el responsable de crear una de las animaciones más importantes e influyentes de Japón y del mundo entero. Pero a pesar de esto pareciera que Evangelion terminó por consumir a su creador y terminó relegando el resto de su obra a la oscuridad. Me atrevería a decir que paradójicamente Hideaki Anno es uno de los directores más reconocidos y a la vez más infravalorados de la animación japonesa. Quizás algunos de ustedes estarán familiarizados con sus trabajos de animación en Gainax, con obras tan interesantes como Gunbuster y Nadia, de las cuales valdría la pena hablar en otra ocasión. Pero mucha gente es tomada por sorpresa cuando descubre que este director también ha producido películas con actores reales. Shin Godzilla es de seguro su obra más reconocida y la reciente adaptación de Shin Kamen Rider también ha dado mucho de qué hablar estos meses. Pero el día de hoy quiero que nos enfoquemos en una de sus obras más injustamente pasadas por alto y en mi opinión una de las películas más interesantes que he tenido el gusto de ver. Me refiero a su primer largometraje no animado, Lollipop del año 1998. Como ya mencioné, es sabido que Neon Genesis Evangelion es una serie que transmite un gran número de reflexiones, pero Anno no se limita solamente a este anime para indagar en los problemas existenciales que lo inquietan. Tan solo un año después de haber estrenado The End of Evangelion, el director llega con otra obra que busca reflexionar sobre la soledad, la adolescencia y la difícil tarea de valorarnos mientras formamos una identidad propia.
Curiosamente ya no veremos estas temáticas a través de un varón como es el caso de Shinji, sino que esta vez a través de una mirada íntimamente femenina. Lollipop es una película que narra la historia de Hiromi, una chica adolescente quien se encuentra pasando por una etapa difícil. Todas sus amigas pareciera que están creciendo mucho más rápido que ella y encontrando sus propios sueños y objetivos, cada una formando una identidad que Hiromi no posee. La historia toma impulso cuando una tarde en el centro comercial, Hiromi se enamora de un anillo que no puede comprar. Sus amigas se ofrecen a ayudarla monetariamente, pero ella se rehúsa decidiendo recaudar el dinero en un solo día a través de una práctica llamada Enjokosai, o citas compensadas, donde hombres adultos pagan a una mujer para pasar tiempo con ella o en algunos casos solicitar actos sexuales. Hiromi no tiene ninguna intención de prostituirse, pero para obtener lo que quiere decide involucrarse en esta actividad sin considerar los riesgos. Durante la película observamos las distintas citas e interacciones de Hiromi y sus clientes, las cuales van desde lo cotidiano y lo curioso a lo perturbador. De esta manera se pinta el panorama que se vivía en Tokio durante finales de los 90s. Si ya llegaste hasta este punto del video, probablemente lo primero que te sorprenda sea descubrir la premisa de la película, la cual, como explicaré más tarde, está muy alejada de ser una simple ficción. Quizás también te sorprenda oír que la temática de Lollipop en Japón no fue para nada chocante, más bien fue algo tomado con mucha normalidad. ¿Cómo pueden hombres adultos solicitar actos sexuales de una menor en un ambiente tan cotidiano? ¿O cómo una chica adolescente puede acceder tan tranquilamente a este tipo de actividades sin ninguna barrera que la detenga y la proteja? Para entender el contexto de esta realidad es importante explorar algunos de los puntos claves en la vida de Japón a finales del milenio. Si aún no has visto el primer video de este canal que lleva por nombre Yuya Midori Tankentai, el survival horror de culto que nunca jugaste, te recomiendo que puedas revisarlo, ya que a través de aquel extraño videojuego pudimos explorar en profundidad un concepto que va a ser muy relevante para este video: la generación perdida de Japón. Para entender este concepto es necesario remontarnos a la década de los 80s. Japón se encontraba en un auge económico, ya que el gobierno había promovido e incentivado los bancos para que entregaran préstamos a empresas y a personas comunes, levantando a la gente de la pobreza y bajando el desempleo. Este periodo fue conocido como el milagro económico de Japón, definido por un alto ingreso de capital y grandes salarios. Pero en el inicio de los 90s este milagro colapsó cuando la burbuja económica estalló. El valor de las propiedades se vino abajo y los bancos empezaron a cobrar, arrasando con la clase media que pasó una década entera derrochando su dinero y adquiriendo bienes insostenibles. Es importante entender que este colapso no fue inmediato, fue lento y doloroso. Fueron 10 años de una lenta caída, seguido de otros 10 años de estagnación. Solo después de 20 años Japón comenzó a presentar mejoras en su economía como lo podemos ver hoy. Pero las generaciones que tuvieron que crecer durante aquellos 20 dolorosos años pasaron a ser conocidos como la generación perdida. En mi video de Yuya Midori Tankentai ya hablé de cómo este suceso terminó afectando la vida de los más jóvenes, manifestado a través del abandono, la soledad, los problemas mentales y la dificultad de encontrar un propósito claro en una realidad donde no hay un futuro a la vista. También hablé de cómo este periodo de decadencia impactó el ámbito urbano, afectando la forma en que las personas se relacionan con una ciudad moribunda, obligándolos a tener que recurrir al escapismo para poder sobrevivir a un incesante nihilismo que les recuerda constantemente que no hay un escape real. Lollipop se ubica en este mismo contexto, justo en el punto medio entre la caída y la estagnación económica del país. El grupo de Hiromi y sus amigas es precisamente aquel que se encuentra posicionado al centro de la generación perdida, con la difícil tarea de tener que lidiar no solamente con la adolescencia, sino que también con la falta de un propósito claro en sus vidas. Si nos dejamos guiar por el contexto, podemos intuir que Hiromi y sus amigas crecieron en un pasado de abundancia económica, habiendo podido saborear ciertos lujos materiales. El golpe a la clase trabajadora fue devastador, y el eventual giro hacia la pobreza produjo que muchas familias fueran incapaces de dejar atrás sus estilos de vida costosos. En 1998, el año de estreno de Lollipop, el gobierno de Japón por primera vez asumió índices de pobreza, revelando que entre el 89 y el 98 la pobreza infantil subió de un 7% a un 10%. Además de esto, una de cada 3 mujeres solteras se vio afectada por el desempleo, y muchas de ellas se vieron forzadas a recurrir a la prostitución para mantenerse a flote. El aumento de la prostitución en esta era fue considerable. Durante la película vemos cómo la posesión más preciada de Hiromi es su cámara fotográfica, un vestigio de una era más abundante y mejor. Y algo nos queda claro, Hiromi se encuentra a medio camino entre sus despreocupados padres, quienes pudieron disfrutar de un boom económico que ella no vivirá, y entre sus amigas que han podido encontrar sus propias metas en un mundo desesperanzador. Hiromi solo tiene 2 cosas de valor en este mundo de donde agarrarse:
su cámara y su cuerpo, ni más ni menos. Quiero volver a insistir en lo impactante del contexto. Es muy diferente haber crecido en la pobreza y no conocer lujos, teniendo siempre la esperanza de poder aspirar hacia arriba, que haber crecido en abundancia para luego ser enviado hacia la precariedad. Para una chica adolescente que aún no sabe lo que quiere, lo único que puede satisfacerla es recuperar aquella abundancia materialista que perdió. Por eso no es de extrañar que cuando Hiromi se encuentra con Topacio, el anillo de lujo, cae perdidamente enamorada. No es que necesite el anillo o que quiera sentirse lujosa con él. Topacio es más bien un objetivo, una meta o un logro, una excusa para poder seguir un camino que de otra forma no podría encontrar. Antes de continuar me gustaría mencionarles que Lollipop es la adaptación de un libro titulado Topacio 2, secuela del primer cuento titulado Topacio, escrito por el prolífico escritor Ryu Murakami. No ese Murakami, el otro Murakami, el Murakami que asusta. Ryu Murakami es un autor que se ha dedicado a explorar a través de sus libros las vidas y los conflictos de personajes que viven al margen de la sociedad japonesa, con personalidades que parecieran ser síntomas de su época, muchos de ellos marcados por la falta de un propósito superior. Tanto Topacio 1 y 2 tienen en común la aparición de un anillo codiciado que resulta ser más bien un símbolo de escape o de otra vida. La primera historia que fue adaptada al cine y dirigida por el propio Ryu nos cuenta la historia de una prostituta BDSM que sueña con el amor platónico hacia un artista que vive una vida completamente distinta a ella, elegante, refinado y lujoso. Ella compra el anillo de Topacio con el dinero que obtuvo haciendo ese trabajo que le disgusta y se aferra a él como si fuera una conexión hacia esa vida que no tiene. Topacio 1 también lidia con la degeneración y la pérdida de identidad, como le sucede a la protagonista, cuando un cliente goza al decirle que no tiene una, que solo es un cuerpo, mientras lo obliga a realizar actos lascivos. En ese momento ella disfruta soñando con otra vida, pero en realidad su trabajo le hace sentir como si no valiera nada. Este conflicto entre identidad y deseo es uno de los elementos que encontraremos permeados a través de Lollipop. El primer libro también ha sido recopilado bajo el título Decadencia en Tokio, que ha sido recientemente editado al español por la editorial chilena Abducción Editorial, junto a otros libros del autor. Ellos no están auspiciando este video, pero quise mencionarlos, ya que estas ediciones son preciosas con una presentación y traducción muy bien trabajadas. Esperemos que pronto puedan editar Topacio 2. No es de extrañar que Hideaki Anno sintiera una gran resonancia hacia esta obra en particular, ya que si lo pensamos bien, a pesar de ubicarse en el año 2015, Neon Genesis Evangelion sigue siendo un producto de los años 90, siendo moldeado por todo lo que se vivió en ese contexto. De cierta forma, la trama de Evangelion se desenvuelve en su propia década perdida. La generación de Shinji, Rei y Asuka es en sí misma una generación perdida que refleja la realidad de Tokio en la década de los 90. Los protagonistas son niños que crecen en un presente que intenta recuperarse de la devastación de la década pasada. Es un periodo de estagnación. La soledad, la destrucción y pérdida de un pasado próspero, la búsqueda de un nuevo futuro y la gran brecha generacional entre personajes. Todos ellos son temáticas de Evangelion que no hacen más que evocar los problemas de la generación perdida. En Japón siempre han existido dos grandes sucesos que le dieron forma a su imaginario: la bomba de Hiroshima y la década perdida. Evangelion tiene un poco de ambas, siendo el segundo impacto un reflejo de la bomba y sus consecuencias, y el periodo apocalíptico posterior un reflejo de la década perdida respectivamente. Pero ya no me voy a desviar del tema, ya va a haber otra ocasión para poder explorar con más profundidad esta serie. A pesar de que Lollipop aborda el tema de la década perdida, esta se enfoca en uno de sus aspectos más grotescos, la explotación sexual y la degradación de la identidad. En la historia, Hiromi logra entrar fácilmente al mundo del Enjokosai gracias a su cercanía hacia la tecnología. Su familiaridad con el uso del teléfono celular, algo que era novedoso en aquella época, le permite ponerse fácilmente en contacto con posibles clientes. En la realidad, muchas mujeres que se dedicaron a esta actividad comenzaron haciendo servicios de escort por teléfono, sin pensar que podría terminar en actos sexuales. Fue justamente la propagación tecnológica de los años 90 lo que permitió que el Enjokosai surgiera y tomara forma. De una manera muy diferente a solicitar servicios sexuales en las calles o en un establecimiento, el teléfono móvil le permitía a varios hombres acceder discretamente hacia mujeres cada vez más jóvenes. Pero la verdad es que la discreción no es algo que le importara mucho a los hombres. En la película vemos como varios de ellos se acercan a Hiromi y sus amigas con completa seguridad y con variadas intenciones, sin detenerse a pensar las implicaciones morales de sus actos. Sencillamente es una moral que no existe, y esta ausencia se ve reflejada en los siguientes datos. En 1998, el año que se estrenó la película, no existían leyes que protejan a las víctimas de abusos. En 1998 es legal poseer, importar y distribuir pornografía infantil.
Es legal para un adulto tener relaciones sexuales con una chica de 13 años, siempre y cuando esta persona consienta, algo que fácilmente se puede evadir con las citas por teléfono, sumado que existe un vacío legal en las leyes que regulan la prostitución, las cuales no afectan al Enjokosai. A pesar de que banearon la pornografía infantil en el 2014, un 15% de japoneses dijo haber visto y un 10% admite que aún posee. En otras palabras, sencillamente a los solicitantes no tiene por qué importarle las implicaciones morales. Las implicaciones morales simplemente no existen. Estos elementos hacen que Lollipop sea una película que transmite una aura solitaria, decadente e incluso morbosamente nostálgica. Tokio se muestra como un centro de conflictos existenciales y éticos, donde la gente se juega su propia dignidad para encontrar un propósito y compañía. Si aún estás conmigo, probablemente ya te has dado cuenta que, dejando de lado su premisa, lo que más llama la atención de Lollipop es la propia estética del film. Como puedes notar, la calidad es bastante cruda, incluso para los estándares de una película de 1998. No está grabada en película de 16 mm ni de 8 mm, tampoco está grabada en un formato digital como lo conocemos hoy con cámaras modernas. Lollipop está grabada en un formato de cinta magnética DV, con una cámara Handycam VX1000. Este aspecto es uno de los más divisivos de la película, ahuyentando a muchos potenciales espectadores, quienes creen erróneamente que el formato es sinónimo de calidad, y atrayendo solo unos pocos interesados. Hay una crítica muy recurrente hacia la decisión de formato de la película, haciendo que la mayoría la catalogue simplemente como un experimento avant-garde. Pero déjenme decirles que es justamente esa decisión estética la que hace que esta película sea tan especial y digna de comentar. Es este peculiar formato el que consigue que Lollipop se rehúse a acabar en el olvido. Aún recuerdo la primera vez que vi la secuencia live action de The End of Evangelion. Aparte de romper la cuarta pared con un comentario metanarrativo y también cortar inesperadamente el flujo de la animación, subvertiendo nuestras expectativas, lo que más me sorprendió fue ver el plano del columpio. Este plano voló mi cabeza por las siguientes razones. En primer lugar, es un plano nadir, muy poco utilizado en el cine por su dificultad logística y práctica, ya que implica que la cámara se encuentra recta debajo del columpio. Con una cámara de película 16 mm, esto sería casi imposible de lograr sin tener que cavar un gran agujero en el suelo o construir un columpio altísimo específicamente para la toma. En otras palabras, es un plano que requiere una cámara pequeña. Este tipo de imagen ya la habíamos visto de forma animada en la serie, pero esta vez se manifiesta en su versión realista. Eso me fascinó, ya que demuestra que Hideki Anno está visualizando las escenas con una intuición de animador, incluso a la hora de grabar la vida real. Esta breve secuencia de The End of Evangelion me demostró las capacidades creativas que puede llegar a tener un artista que nunca tuvo que verse moldeado por las normas básicas del cine. Hideki Anno aparece como un cineasta liberado y abierto a crear imágenes que ningún otro director siquiera pensaría en elaborar. Después de todo, hay que recordar que cada idea que se desvíe de la norma significa trabajo y recursos extras. Si esta secuencia de Evangelion fue el comienzo de esta línea estética, Lollipop es entonces la cúspide de aquello. Lollipop es una película que a simple vista puede parecer un simple experimento bizarro, pero que en realidad lo que estamos viendo es una animación en carne y hueso. Es la manifestación de un artista que nunca aprendió sobre límites a la hora de colocar la cámara. Hideki Anno va a colocar la cámara donde sea, y cuando digo donde sea, me refiero donde sea. En el techo de una habitación, debajo de la mesa, dentro de un microondas, en la rueda de una bicicleta, en la entrepierna de una chica, debajo de su falda, debajo de su blusa. Y estos son solo los primeros 5 minutos de la película. Si lo piensan bien, es muy normal ver planos así en una animación. Después de todo, el animador solo debe dibujarlo, no tiene por qué preocuparse de cómo encajar la cámara. Es por eso que Hideki Anno decide usar una Handycam de cinta magnética, porque su versatilidad rompe con cualquier limitación espacial y le permite crear la imagen que él quiera. Y no hay que pensar que esto es un simple capricho, este tipo de ángulos tienen un propósito bastante fuerte en la película. No es que Anno quiera meter la cámara en las faldas de una chica solo por diversión, es una manera de romper la intimidad. Desde ahora somos voyeristas y estamos en un espacio que no es nuestro. Es incómodo y es difícil de procesar, pero esta no es una película para sentirnos cómodos. Hideki Anno no es el único director que cayó enamorado de la libertad que le otorga una cámara Handycam. Notablemente David Lynch también grabó una película en este formato, Inland Empire del año 2006, una película tan divisiva como el propio Lollipop.
donde igualmente la principal crítica es la extraña elección de formato. Pero ambos directores saben que una cámara pequeña equivale a más libertad, no solo de movimiento, sino que también de presupuesto. No tener que grabar con cinta de película es un ahorro de miles de dólares, y no tener que grabar con una cámara digital profesional significa un ahorro en lentes sin equipo. Con una cámara de mano las oportunidades son infinitas, y si no tienes miedo a la calidad, puedes crear un tipo de película que solo puede existir con este tipo de cámara. Lollipop y Inland Empire son dos de esas películas que son únicas e irrepetibles. La elección específica del modelo de cámara tampoco es mera casualidad. La VX1000 es una cámara legendaria entre skaters, bastante codiciada incluso a la fecha de hoy, ya que es uno de los modelos de cámara con uno de los ojos de pez más abiertos que se han creado. Eso quiere decir que nos permite ver el espacio de una forma mucho más amplia. Es una experiencia alejada del naturalismo, pero que una persona creativa puede llegar a explotar tremendamente. Al comienzo, Anno tenía pensado adaptar Topacio 2 como un documental falso, pero el exceso de caos también llegó a ser un punto en su contra, y aquello lo forzó a tener que crear un guión más elaborado y volver la película una ficción regular. A pesar de este cambio, pareciera que la película conserva ese espíritu documental inicial, o también es como un cinema verité desfigurado que se asoma a observar a los personajes desde rincones prohibidos. El resultado final de la película es un efecto de un Uncanny Valley, donde Tokio nos resulta demasiado familiar, pero a la vez infinitamente surreal. Las calles se vuelven claustrofóbicas, deformadas y fantasmales. Algunos de los efectos que vimos en Evangelion regresan para impactarnos manifestándose en la carne, como este uso de planos inusualmente estrechos. Lo que Yuya Midori Tankentai lograba a través de las gráficas de videojuegos, Lollipop lo logra a través de su inusual posicionamiento de cámara. Uno de mis efectos favoritos es cuando la cámara nos sitúa desde el punto de vista de Topacio, el anillo codiciado de la película. Me gusta referirme a este objeto como un personaje porque literalmente mira de regreso a las chicas, y nosotros las vemos a través de él. No es mi intención spoilear todo lo que ocurre en la película, creo que tiene varios momentos que son muy chocantes y es mejor verlos con discreción por cuenta propia. Pero me gustaría comentar la escena que a mi parecer es una de las más perturbadoras, no solo de la película, sino que del cine en general. Esta es una escena que normalmente los espectadores pasan por alto, ya que no es tan gráfica ni violenta como las que acontecen en la segunda mitad de la película, pero a mi parecer es la más terrorífica de todas. En esta escena, Hiromi y sus amigas son abordadas por un hombre mayor que desea tener una cita con todas ellas a cambio de una gran suma de dinero. Al principio se rehúsan, pero al descubrir a Topacio deciden que vale la pena el intento. Este hombre las lleva a un karaoke y la verdad es que resulta ser bastante amable, y pareciera no tener intereses sexuales. Las chicas se relajan y al final de la cita el hombre cambia de actitud, pidiéndoles que hagan algo por él. Cada una debe masticar una uva sin tragarla y escupirla sobre recipientes sellados, que luego el hombre guarda cuidadosamente en un maletín. Podemos apreciar que el hombre tiene una colección entera de estas uvas mascadas y ensalivadas, incluso se coloca guantes quirúrgicos para poder manipularlas. Es como si estuviéramos observando un experimento. El hombre le exige a las chicas que al momento de devolver las uvas digan su nombre y la escuela a la que van, para poder dejar registro en su colección. El hombre les dice que no es necesario que den su nombre y datos reales, puede ser inventado, por lo que su identidad no está en peligro. Al finalizar este extraño momento, la cita termina y la transacción está hecha. Lo que puede parecer una simple escena de fetiches extraños es en realidad infinitamente más oscuro. Poco importa que la identidad de las chicas esté a salvo, porque su dignidad ha sido vendida a través de un acto de degeneración. El fetiche de este hombre no son las uvas mascadas, sino que quitarles y coleccionar la inocencia de las colegialas que aceptan salir con personas como él. Esto se entiende por las imágenes que aparecen justo antes de que las chicas acepten la extraña petición del hombre. En una serie de flashes, vemos en retroceso los momentos más felices de las chicas hasta llegar a su edad más infante, cuando eran cuidadas tiernamente por sus padres. Esos tiempos han acabado. Esto es un requiem por la inocencia que perderán a continuación, a cambio de unos yenes. Es una transformación grotesca, de niñas a mujeres. Para hacer esta película, Hideaki Anno pasó varias horas hablando con prostitutas por teléfono. Esto lo podemos ver en uno de los extras de Lollipop, que se ha vuelto una especie de meme de internet por lo bizarro de toparse con este video sin ningún contexto. Lo más curioso es que las conversaciones se vuelven extremadamente profundas, mientras que el director bastante tímido se abre de a poco, comentando las dificultades emocionales y psicológicas que tuvo al realizar Evangelion. Una de las trabajadoras psicoanaliza a Anno, diciendo que los tipos que trabajan haciendo anime siempre piensan como quieren, sin escuchar a los otros, algo que es positivo y negativo a la vez, casi como si predijera el propio rodaje de Lollipop.
Ella le dice que si está en una posición cómoda nada cambiará, que primero debe cambiarse a sí mismo. Otra escort le dice que se esfuerza demasiado en tratar de hacer todo bien. Es mejor hacer lo que uno pueda en vez de intentar ser el mejor, ya que la sociedad no espera eso de ti. Nadie espera que seas el mejor. Lo que importa es hacer las cosas y ser feliz haciendo lo mejor que uno pueda. Esas pequeñas filosofías son aquellas que le dan forma a la metodología que más tarde Hideaki Anno utiliza para hacer esta película y que vemos en el resto de su filmografía. Muchas de las reflexiones que vemos a lo largo de Evangelion aparecen aquí, en una sencilla conversación con una prostituta. Siento que la humildad de este acto, saber apreciar la sabiduría de una prostituta, se ve reflejado en la sencillez que transmite la estética de Love Pop. ¿Qué valor le darías tú a tu cuerpo? Tienes valor, nos dice la película. No debes degradarte. Tu desnudez, tu propia existencia, tiene valor para alguien más. Si te degradas, ese acto por sí mismo le rompe el corazón a alguien que te ama de verdad. Esas son las palabras con las que Anno transmite su mensaje. Puede que sean tus padres, un hermano o una hermana, una pareja. Alguien te aprecia tremendamente por lo que eres, y tu cuerpo es un reflejo de algo mucho más profundo. Ese es el valor indefinible de tu cuerpo. Nos acercamos al final de este video, donde me gustaría comentar el final inexistente de Love Pop. Originalmente Hideaki Anno grabó un final de la película en el que las chicas viajan a las playas del sur para bañarse en el mar. Estas escenas fueron grabadas en formato de película, y podemos ver su filmación a través de un pequeño documental titulado Document of Love Pop. La idea de grabar el final de la película en un formato cinematográfico estándar, a mi parecer, representa una liberación del estilo claustrofóbico y voyerista de la Handycam que acosaba a las protagonistas en Tokio. Durante la historia vemos cómo las chicas compran sus bikinis alistándose para el prometido día de playa, lejos de la decadente metrópolis. Incluso en la vida real este viaje parecía ser una mezcla de trabajo y vacaciones para todo el equipo después de haber terminado la película. Lamentablemente, estas escenas no estaban destinadas a formar parte del film. En el mini documental que está narrado por el inexperimentado operador de cámara llamado Sato, se nos cuenta cómo a través de su torpeza, Sato arruinó los dos rollos de la película que grabaron durante el viaje a las islas. El primero se arruinó cuando se le cayó la arena y el segundo se le cayó el mar. Las pocas escenas que sobrevivieron fueron usadas para los comerciales de la película, los cuales puedes ver en pantalla. También se usaron los registros de este viaje para crear un videoclip musical complementario de la canción The Wonderful Love One More Time, tema musical con la que termina la película, cantado por Azumi Miwa, la actriz principal que interpreta a la protagonista. Conociendo esta tragedia y sabiendo que las chicas finalmente nunca van a la playa, ¿qué ocurre entonces con el final? La última escena con la cual termina la película y en donde aparecen los créditos nos muestra a las protagonistas caminando en uniforme a través del río de Shibuya, mientras el tema antes mencionado nos despide con nostalgia. Personalmente no creo que en el cine hayan coincidencias, todo pasa por algo. La toma de las chicas caminando por las venas de Shibuya finalmente me resulta mucho más simbólico y significativo. Después de todo, la película nunca se trató sobre escapar o evadir la realidad, sino que atravesarla de la mejor manera posible. Mi conclusión final es que Love Pop no es solo una película que nos habla sobre la difícil situación de la explotación sexual, tampoco es un mero juego audiovisual. Love Pop es una experiencia que busca sumergirnos en la melancolía de la adolescencia y llenarnos de nostalgia por ese punto sin retorno en el que la identidad ha comenzado a tomar forma. El coro de la canción final nos despide con las siguientes palabras: desearía que ese amor maravilloso volviera a nosotros, mientras las chicas siguen marchando hacia un futuro incierto. Es poco usual decir que los créditos son tu escena favorita de una película, pero en lo personal los créditos de Love Pop me parecen tan memorables al punto de que nunca he dejado de pensar en este momento y la fuerte impresión que dejó en mí. Por supuesto que no fui el único, como ya es común en Madhouse casi al punto de volverse una tradición, esta película desconocida en Occidente tiene una influencia relevante en Japón. El grupo musical Kinda no Tsuketsu le rindió un homenaje a Love Pop con un cover en forma de videoclip que recrea perfectamente el final de la película. Además de esto podemos ver la influencia estética en algunos cineastas contemporáneos que también exploran la temática adolescente y el medio cinematográfico como una fuente de expresión en un tono experimental, como podemos ver en The Sacrament de Isora Iwakari. A mí no me queda mucho más que agregar, solo quiero agradecerles a todos por la paciencia. Me sigue sorprendiendo la cantidad de comentarios positivos que he recibido cada mes, y también a las personas que me han apoyado con sus aportes por Flow y PayPal. Me siento muy privilegiado de poder compartir estas reflexiones con ustedes y saber que les gusta mi contenido.
Aprovecho de contarles que desde ahora estaré subiendo contenido a Instagram y estoy fragmentando mis videos en Reels como algunos de ustedes han sugerido. Aún así no tengo intenciones de abandonar el formato largo, porque me gusta mucho explorar en profundidad cada tema. Espero que me sigan acompañando y no dejen de interactuar. Siempre serán bienvenidos y gracias por visitar Mau House.